Buen día, jóvenes. Para empezar entonces este ciclo Repaso Uni, el curso de inglés lo vamos a llevar de una manera virtual, ¿no? Llamándole el curso virtual de inglés, ¿no? Para tener también mayor cercanía en cuanto a el desarrollo de los temas. Vamos a trabajarlo en 6 semanas, ¿no? Que son la duración del ciclo, para poder básicamente revisar y repasar los principales puntos gramaticales, ¿no? Que nos compete básicamente para poder entender y comprender de mejor forma la parte gramatical del idioma inglés y en ese punto poder trabajar y desarrollar también de mejor forma las preguntas, ¿no? De nuestro examen de admisión, que como bien sabemos están orientados mucho a la estructuración gramatical del idioma. Como es sabido entonces, y como ya con muchos de ustedes hemos estado trabajando, sea de manera virtual o de manera presencial, los diferentes temas, vamos a revisar y a repasar estas principales funciones gramaticales en estas 6 clases, en estos 6 temas, que nos van a ayudar a mejor a comprender y a entender, ¿no? Y desarrollar también de mejor forma, logrando nuestra meta, pues de trabajar, ¿no? las preguntas que vienen justamente en el examen de admisión con relación al idioma extranjero inglés. ¿Okay? Empecemos entonces con la primera sesión, ¿no? Con el primer tema, el presente simple. El presente simple desarrollado en toda su dimensión, en toda su expresión, en sus principales puntos, tanto gramaticales como de uso. Como bien sabemos, la gramática no se queda allí en un texto o en la pizarra o en los conocimientos de mi profesor. La gramática, no solamente en inglés, en la gran mayoría de idiomas, tiene un uso, tiene una función, sirve para algo. Y justamente eso es entender y comprender lo que nos quieren decir, sea de manera escrita, sea de manera verbal, ¿no? Y en el caso nuestro, pues nos abocamos bastante en los ejercicios, en las preguntas posibles de examen de manera escrita, que es donde estamos trabajando y desarrollando más el tema, ¿no? So, present simple, el presente simple. The present simple is formed with the base form of the verb. El presente simple es formado con la forma base del verbo. ¿Okay? We add s in the third person singular, he, she, it. Agregamos S, la letra S, en la tercera persona del singular, o sea, los sujetos he, she, it, ¿okay? Como bien sabemos, ¿no? Normalmente el presente simple, como hemos dicho, o mejor dicho, hablando de formas genéricas primero, hablar de tiempos gramaticales en inglés, en español, ¿no? En la gran mayoría de idiomas, es hablar del verbo. Y hablar del verbo es hablar de su conjugación. El verbo se conjuga. Así de sencillo, así de simple, nada más. ¿Okay? Esa es la función gramatical del verbo, la conjugación. Al mismo tiempo, el verbo es núcleo fundamental de la oración. No olvidar eso, ¿no? Es muy importante tener presente esa característica gramatical. Es decir, si no entendemos el verbo, si no lo identificamos correctamente, si no sabemos conjugarlo adecuadamente, dependiendo del tiempo gramatical, pues simple y sencillamente no vamos a entender, no vamos a estructurar correctamente el idioma, ¿no? En caso del idioma inglés, el presente simple generalmente utiliza el verbo en su forma base. Nosotros sabemos lo que es la forma base del verbo. Hacerlo tal cual, solo, sin cambiarlo, sin modificarlo, ¿no? Y eso hace un grupo de sujetos, es decir, los sujetos I, we, you and they, que los conocemos bastante bien, no agregan ni modifican al verbo en lo absoluto. Por ejemplo, el verbo like, gustar. ¿Okay? I like, we like, you like, they like. Fíjate, el verbo no ha cambiado. ¿Okay? En español decimos, ¿no? Y me gusta, y te gusta, a nosotros nos gusta, etc. ¿Okay? Es diferente la estructuración gramatical. En inglés es distinto. Pero, ¿por dónde va la conjugación del verbo entonces en el presente simple? En la tercera persona, como ya sabemos. He, she, it. Tercera persona del singular. ¿Qué dice la gramática? Agrégale S al verbo y estamos conjugándolo. Ojo, no es el verbo en plural, no confundir.
El verbo no tiene número. El verbo se conjuga en inglés, en español y en cualquier idioma. So, he likes, she likes, it likes. Agrégale S al verbo. ¿Okay? Así es sencillo. Esa es la estructuración gramatical que tiene el idioma inglés. ¿Okay? Pero también podemos ver que al mismo tiempo, en el presente simple, some verbs are irregular. ¿Okay? Algunos verbos son irregulares. ¿Okay? No es tanto de decir que sea un montón, no. Vamos a mencionar a dos verbos. ¿Okay? El verbo have, tener, que es un verbo que tiene muchos significados, por cierto, y muchos usos en inglés. Ya lo hemos visto también anteriormente en diferentes cursos, ¿no? Have, el verbo tener, primer significado de la posesión. ¿Okay? Entonces, no va a decir tanto una regla, pero se ciñe la característica de la S. Es decir, I, we, you, and they have, ¿no? O sea, yo tengo, tú tienes, nosotros tenemos, etc. He, she, it, tercera persona, has. ¿Okay? Él tiene, ella tiene, etc. ¿Okay? Entonces, el verbo cambió completamente, ¿no? Y el otro verbo que también cambia radicalmente, como bien sabemos, es el verbo be. Se recordarán, ser o estar, con doble significado, ¿no es cierto? El verbo be. ¿Okay? El verbo be cambia, tiene tres conjugaciones, am, is, are. ¿La conjugación de quién depende? Del sujeto. I am, we are, you are, they are. He, she, it, is. Y fíjense, la regla es para todos. He, she, it, tercera persona, al verbo agrega la letra S. El verbo be también tiene la S al final. Entonces, muy importante tener en cuenta esto. Entonces, siempre se va a cumplir esta característica, esta regla gramatical de la S en la tercera persona para los verbos en el presente simple. Hasta el verbo be tiene que cumplir la característica. Entonces es muy importante tener en cuenta esas características gramaticales para poder entender y estructurar correctamente. No tiene nada que ver con el español, aquí es completamente distinto, ¿no? Y algunas otras reglas que también hay que considerar, ¿no? Hay que tener en cuenta en el spelling, el del letreo, o sea, cómo escribimos también, ¿no? Verbs ending in O, S, SH, CH, SH, X, at es for a third person. Los verbos que terminan en O, S, CH, SH, X, ¿no? Las terminaciones de los verbos, le agregamos ES para la tercera persona, o sea, he, she, it, ¿no? Ya no agrega S nada más, sino agrega ES, ¿no? Básicamente esto es por fonética, ¿no? La regla dice, agrégale S al verbo en la conjugación de tercera persona. Pero ¿qué pasa con aquellos verbos que en su forma base tienen un sonido igual o parecido a la S? Podremos agregar una S más allí, sería un poquito complicado porque no marcaría diferencia en la pronunciación. Por eso que agrega ES y esa ES que suene fuerte y claro. Las reglas gramaticales de inglés son muy limitadas, son simples además, ¿no? Son muy pocas. Por eso que la gramática en inglés se fusiona, se ampara mucho, ¿no? Se junta mucho con su fonética, con sus sonidos, que es muy importante tener en cuenta. Por ejemplo, he goes, ¿no? Luego go, ir, goes, no termina en go. She misses, ¿no? Pero miss, extrañar, agrega S, ¿no? He watches, ¿no? El mira, el veo, el mira, el watch, ver, mirar, agrega S. She wishes, ¿no? El wish, desear, ¿no? También S. He relaxes, ¿no? El verbo relajar, él se relaja. Relax, relaxes, ¿no? En X agregas S. Y ahí tenemos justamente estas características en cuanto a reglas gramaticales para agregar S al verbo. Todo tiene una explicación y todo tiene un porqué, como también ya lo estamos notando. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cómo estructuramos entonces las preguntas y las negaciones dentro del presente simple? Bien, como han notado en lo que acabamos de ver, hemos visto solamente oraciones afirmativas, es decir, en la forma afirmativa, agrégale S al verbo en tercera persona. ¿Qué pasa si queremos preguntar, question, o negar, negative? ¿Qué va a suceder? Van a aparecer los verbos auxiliares, que como su nombre lo dice, el verbo auxiliar auxilia, ayuda al verbo principal. ¿Cómo lo auxilia? Ayudándolo, auxiliándolo en su conjugación. Esa es la función gramatical. Por eso que el verbo no va a cambiar. Question. Tenemos tipo de pregunta. Los yes-no questions are formed with do,
and the base form of the verb. Los yes, no questions son formados con el auxiliar do. Aquí tengo al verbo auxiliar do y la forma base del verbo. ¿Okay? Es decir, no voy a cambiar nada, ¿no? The third person singular uses does. La tercera persona singular, o sea, he, she, it, usa el auxiliar does. ¿Okay? Es decir, por ejemplo, un yes, no question. Pregunto, do you like Italian food? ¿Te gusta la comida italiana? ¿Okay? Uso al auxiliar do aquí adelante. ¿Okay? Y el verbo en su forma base. Tercera persona, does she like Italian food? A ella le gusta la comida italiana. ¿Okay? Does like, she. Tercera persona. Al verbo no le agrego S en las preguntas. ¿Dónde está la S que necesita el verbo para ser conjugado? Aquí, en el auxiliar, does. Justamente el auxiliar está cumpliendo su función. Está auxiliando al verbo principal, prestándole la S que necesita para ser conjugado correctamente. Recuerda que la tercera persona hace eso, ¿no? De ahí viene una regla gramatical muy importante que tiene el idioma inglés, ¿no? Y se expande a toda la gramática del inglés, nunca lo olviden. Solamente un cambio es permitido en una oración en inglés, siempre y cuando la gramática así lo requiera. Recuerda que en la primera parte habíamos visto que decía, ¿no? Tercera persona el singular, agrégale S al verbo en la tercera persona. Ojo, la regla es clara, solamente en la tercera persona, es decir, ahí la gramática me está pidiendo hacer un cambio. Agrégale S al verbo. Un cambio. ¿Correcto? Con los demás sujetos no te preocupes. I, we, you and they, los verbos no sufren cambio. Ahí no hay ningún tipo de cambio, no te preocupes. Solamente tercera persona. Los sujetos I, we, you and they utilizan el auxiliar do. ¿Qué está haciendo este verbo? Está ayudando a conjugar nada más. En cambio, la tercera persona sí hay un cambio. La regla inicial dice agrégale S al verbo. Ok, pero como tengo el auxiliar por delante, das, aquí está la S. No podría haber una doble S dentro de una oración. No podría haber dos cambios. ¿Está claro? Entonces, esta es la función que cumple el verbo auxiliar, prestándole la S que necesita el verbo en la tercera persona para ser conjugado correctamente. ¿Está claro? Okay. We also use do, does when we form questions with when, what, why, where, how, etc. También usamos a los auxiliares do y does cuando formamos preguntas con las preguntas con WH, ¿no? WH question. Okay. When, cuándo, what, qué, why, por qué, pregunta, ¿no? Where, dónde, how, cómo, etcétera, ¿no? Las preguntas con WH. Se llama justamente WH, ¿no? Preguntas con WH, pero justamente estas preguntas contienen las letras WH. ¿Okay? Ese es el motivo, ¿no? Por ejemplo, what do you want? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres tú o qué quiere usted? ¿No? Okay? What do you want? Okay? La estructura es la misma, solamente que voy a anteponer la palabra con WH, que se llama WH question. Okay? Where does she live? ¿Dónde vive ella? Okay? Where does she live? ¿Dónde vive ella? Mira, el verbo no le agregó S, por aquí está el auxiliar. La tercera persona usa el auxiliar, aquí está la S. ¿Okay? Los demás sujetos no usan S, por eso que tengo el auxiliar. ¿Okay? De esta manera lo entendemos. ¿Ok, jóvenes? En la negación es algo parecido, o sucede algo parecido. Negative. Negatives are formed with do not. ¿Okay? El auxiliar, ¿no? Que es otra cosa más que la contracción don't, que es lo mismo, ¿no? And the base form of the verb. ¿Okay? Igualito, ¿no? Las formas negativas, o la negación del inglés, los negativos del inglés en el presente simple están formados con el auxiliar do not, ¿okay? Que es la contracción don't, y la forma base del verbo. The third person uses does not, doesn't. La tercera persona usa el auxiliar negativo does not, que no es otra cosa más que la contracción doesn't. ¿Okay? De igual manera, ¿no? Ya sabemos que los sujetos I, we, you and they utilizan el auxiliar don't negativo y he, she, tercera persona, usa el auxiliar doesn't. Un solo cambio en la oración, no te olvides, el verbo mantiene su forma base. ¿Okay? Por ejemplo, I don't like that. No me gusta eso. She doesn't like that. A ella no le gusta eso. ¿Okay? El verbo like mantiene su forma base. ¿Por qué? En la tercera persona, el auxiliar doesn't. Aquí está la S que necesita el verbo para ser conjugado correctamente, ¿no? ¿Qué está haciendo el verbo auxiliar? Está auxiliando al verbo a conjugarse correctamente. ¿Okay? Aquí está, ¿ven? Respetando la regla de un solo cambio en la oración. ¿Quién hace el trabajo? El verbo auxiliar. Está auxiliando.
Con los demás sujetos, I, we, you and they, no me preocupo porque ahí no genero cambio, ¿no? El verbo auxiliar está ayudando al verbo a conjugarse correctamente, nada más. Entonces, el idioma inglés tiene esta característica gramatical muy simple y sencilla. Con la regla gramatical de un solo cambio en la oración, solamente te vas a preocupar en conjugar al verbo en el presente simple, agregándole s en la tercera persona, el singular, he, she, it, en la forma afirmativa, nada más. Pero cuando vas a preguntar o vas a negar, ya no cambies al verbo, manténlo en su forma base. ¿Por qué? ¿Quién hace el trabajo? Los auxiliares, ¿no? Para preguntar, do y das, y para negar, don't y doesn't, ¿no? Cada uno con sus respectivos sujetos. ¿Está claro, jóvenes? Entonces no es una gramática tan complicada o tan difícil. Son reglas gramaticales muy puntuales y muy precisas que hay que saber utilizar correctamente y adecuadamente. Nada más, así de simple. Y respetar obviamente las reglas siempre al pie de la letra, ¿no? El idioma inglés tiene esta característica, es muy preciso y muy exacto en su estructuración. Difícilmente va a presentar excepciones en cuanto a su estructuración gramatical. ¿Verdad? Vamos a ver ahora cómo usamos, ¿no? Acabamos de ver la parte gramatical, ¿no? Recordar, repasar, revisar, ¿no? La gramática de la estructuración del presente simple, afirmativo, negativo y preguntas. ¿Ok? ¿Para qué sirve esa gramática? ¿No? ¿Qué es el presente simple? ¿Para qué lo utilizamos? Vamos a ver justamente la función gramatical del presente simple. Entonces dijimos, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿Qué es el presente simple? We use the present simple to describe. Usamos al presente simple para describir. Básicamente, ¿no? Y viendo la forma bien simple y sencilla. Primero, habitual actions. Acciones habituales. ¿A qué se refiere? Hábitos, costumbres, rutina, ¿no? Todo lo que está constantemente y permanentemente dentro de nuestro presente, ¿no? Reflejado en hábitos, costumbres y rutinas que tenemos todos, ¿no? Todas las personas. Inclusive tenemos hábitos que abarcan toda nuestra vida. ¿Okay? Por ejemplo, I usually get up at 7:30. Usualmente yo me levanto a las 7:30, 7:30. ¿Okay? Como una cuestión rutinaria, quizás, ¿no? Otra forma de uso, ¿no? Actions and situations that are generally or usually true. Acciones y situaciones que generalmente son o usualmente son verdad. Son verdaderos, ¿no? Las generalidades, ¿no? Las ideas genéricas, todo lo que es real es cierto y existe y está allí. También de manera constante y permanente dentro de nuestro presente. Por ejemplo, Ana plays in the school basketball team. Ana juega en el equipo de básquet del colegio, de la escuela. Es una verdad. ¿No? Es una generalidad también, ¿no? Lo hace siempre perteneció seguramente a su equipo de básquet del colegio, ¿no? We like ice cream. A nosotros nos gusta el helado. Una generalidad también y una verdad, ¿no? Siempre nos gusta el helado, Eso no cambia, ¿verdad? Y también usamos al presente simple for facts, which are always true. Hechos que siempre son verdad. Las verdades universales, todo lo que es cierto, todo lo que es verdad y lo que está de alguna manera respaldada por la ciencia, ¿no? Nuestras verdades, nuestros conocimientos humanos, digamos de esa manera, ¿no? La ciencia descrita, ¿no? Obviamente en inglés, utilizando siempre el presente simple, ¿no? Por ejemplo, the sun rises in the east. ¿Okay? El sol sale, el sol se eleva en el este, en el este, como bien sabemos, ¿no? En el lado este del punto cardinal nosotros conocemos, siempre el sol se eleva por ese lado, ¿no? Por el este. Entonces se levanta, se eleva, ¿no? Rises. Y así lo identificamos, ¿no? Las verdades universales, los hechos comprobados por la ciencia. Y así entendemos y utilizamos a este presente simple. Adicionalmente, entonces, este presente simple tiene también algunas, vamos a llamarle palabras claves, ¿no? Que nos van a ayudar a identificarlo y utilizarlo de mejor forma. Existe un grupo de palabras, ¿no? Que siempre están acompañando, mejor dicho, se relacionan muy directamente al presente simple. Se llaman los frequency adverbs.
Este grupito de palabras que nos va a ayudar a identificar la mejor forma. Frequency adverbs are often used with the present simple. Los adverbios de frecuencia a menudo son usados con el presente simple. They explain how often someone does an action or something happens. Ellos, o sea, los adverbios de frecuencia, ¿no?, explican, nos dicen con qué frecuencia alguien hace una acción o algo sucede o algo pasa. Veamos ejemplos y reconozcamos estos adverbios de frecuencia que nos van a ayudar a utilizar y mejor aún a identificar, ¿no?, al presente simple. Always, siempre. Pues son los checks referenciales, ¿no?, como para que más o menos tengan una idea. Always, siempre. Tom always gets up at 7. Tom siempre se levanta a las 7. Often, a menudo, ¿no?, frecuentemente, often. Jack often goes to football matches. Jack a menudo va a los partidos de fútbol, ¿no?, de soccer, de fútbol. Usually, usualmente. It usually rains when I go on holidays. Usualmente llueve cuando me voy de vacaciones, ¿no? Me refería de vacaciones. Sometimes, a veces. We sometimes eat pizza for lunch. Nosotros a veces comemos pizza en el almuerzo, por el almuerzo. En el almuerzo. Rarely, raramente, rara vez o raras veces. Anna rarely listens to music. To jazz. Bueno, un tipo de música, ¿no? Ana raramente, raras veces escucha jazz, un tipo de música, ¿no? Por ejemplo, listens to. Digamos, es el verbo por tercera persona. Rarely, raras veces. Never, nunca, el negativo por naturaleza. En inglés el adverbio de frecuencia negativo. El adverbio negativo en general en inglés, ¿no? My bus never arrives on time. Mi bus, mi autobús, nunca llega a tiempo. Nunca llega a tiempo. Y tenemos algunos adverbios de frecuencia. Estos adverbios de frecuencia van a tener una pequeña regla gramatical muy importante, sencilla, no complicado, obviamente diferente al español, que hay que considerar y que tener en cuenta, ¿no?, y saber utilizar correctamente para justamente no confundir o no equivocar. Echemos un vistazo entonces a esta pequeña pero importante regla gramatical. Bien, dijimos entonces que los adverbios de frecuencia, que básicamente son un vocabulario que hay que aprender y recordar, van a tener una pequeña regla gramatical muy importante, básicamente en el posicionamiento, en la ubicación dentro de la oración, ¿no?, que es muy importante. Note in the above examples that the frequency adverb comes before the verb. Fíjate en los ejemplos anteriores y en el ejemplo que les presento aquí, ¿no?, que el adverbio de frecuencia viene, lo colocas, lo pones antes del verbo. Tom and Anna often go to the movies. Tom y Anna a menudo van al cine. A menudo, frecuentemente. Es decir, el adverbio de frecuencia lo vas a colocar antes del verbo. Antes de cualquier verbo, excepto uno. With the verb be, con el verbo be, the adverb comes after. Con el verbo be, el adverbio viene después. Tom is usually late. Tom usualmente está tarde, llega tarde. El verbo be, conjugado, como ya sabemos, is, ¿no?, porque Tom es he, tercera persona. El adverbio de frecuencia va a ir después del verbo be, pero antes de cualquier otro verbo. Fíjense en el detalle. Y hay que tener bastante cuidado. Entonces son órdenes gramaticales, porque en español es diferente, tengan cuidado. Que hay que considerar dentro de la gramática del idioma inglés, ¿no?, en este caso la ubicación. Other frequency adverbs are, otros adverbios de frecuencia son, ¿no? Frequently, frecuentemente, ¿no? Normally, normalmente. Occasionally, ocasionalmente. Seldom, ¿no?, casi nunca, ¿no?, puede ser. Hardly ever, difícilmente, ¿no?, raras veces también, ¿no?
raras veces. ¿Okay? Estos son los adverbios de frecuencia. Ok, jóvenes, entonces, en esta primera parte, ¿no? En este primer tema, el presente simple que acabamos de desarrollar, hemos echado un vistazo a las principales características gramaticales, tanto de estructuración como de uso, que tiene este tiempo gramatical y que hay que considerar y saber utilizar correctamente. ¿De acuerdo? No olviden entonces siempre echar un vistazo a la parte teórica, vamos a decirle así, ¿no? De la gramática, es muy importante para ustedes. Lo tienen también ahí en su plataforma virtual, ¿no? Algunos alcances, algunas cuestiones, algunos temas que pueden ayudar a entender y estructurar y entender sobre todo el por qué se usa la gramática, el idioma inglés de esta forma, como lo hemos revisado, ¿no? También con varios ejemplos, ¿no? Y al mismo tiempo también tienen ahí, como es habitual, como ya ustedes saben, ejercicios, ¿okay? Ejercicios que hay que desarrollar utilizando justamente lo que les he explicado, ¿no? El trabajo está en ustedes, en desarrollar y utilizar correctamente la estructura gramatical. No tanto por una traducción, si bien es cierto, puede ayudar, no digo que esté mal, ¿no? Pero básicamente hay que apoyarnos y centrarnos mucho en la estructura gramatical y el por qué y cómo colocamos y utilizamos al verbo en ese tiempo gramatical, lógicamente acompañado de otros elementos, como por ejemplo ahora hemos visto, ¿no? El adverbio de frecuencia, los adverbios, ¿no? Que están dentro del presente simple. Hagan los ejercicios, practiquen y repasen. La gramática siempre hay que revisarla, siempre hay que echar un vistazo, ¿no? No andamos pensando en gramática todo el tiempo, así que es muy importante para ustedes, ¿de acuerdo? Y siempre hay que revisarlo. Practicar, hagan los ejercicios, ¿okay? Practiquen, depende mucho de ustedes que puedan de mejor forma manejar, entender y comprender a este idioma que no es tan complicado, tan difícil. Hagan los ejercicios, chicos, y continuamos con el segundo tema.